El gato y la Biblia hebrea. Historia de una ausencia. Ensayo primero. El gato en la tradición hebrea. De la Biblia al Talmud. Prefacio. Un silencio que pide ser explicado. Entre las numerosas especies animales mencionadas en las escrituras hebreas, el gato doméstico, Felis catus, brilla por su total ausencia. Ninguno de los libros canónicos del Tanaj, la Torá, los Neviim o profetas, y los Ketubim o escritos, contiene una referencia explícita al gato doméstico. Se trata de una laguna que no es en absoluto casual. Refleja condiciones históricas, arqueológicas, económicas y religiosas bien precisas, y no puede ser descartada como un simple olvido de autores antiguos. Al contrario, este silencio es tan elocuente como cualquier texto escrito, y exige una lectura atenta y metodológicamente rigurosa para ser comprendido en toda su dimensión cultural. La cuestión resulta tanto más significativa si se considera que la Biblia hebrea nombra decenas de especies animales con gran precisión y abundancia. El león, el leopardo, el oso, el toro, el buey, el macho cabrío, la oveja, la cabra, el camello, el asno, el caballo, el perro, el zorro, el chacal, la serpiente, el águila, el cuervo, la paloma, y muchos otros más. El gato falta. Comprender por qué significa abrir una ventana privilegiada sobre la historia cultural y religiosa del pueblo de Israel en el período que va desde la tardía Edad del Bronce hasta el final de la Edad del Hierro, es decir, aproximadamente del siglo XIII al siglo VI a.C. Una distinción metodológica fundamental: ausencia zoológica y ausencia cultural. Antes de proceder en el análisis es indispensable establecer con precisión una distinción que, si se descuida, corre el riesgo de falsear toda la interpretación. La ausencia del gato en la Biblia hebrea no es una ausencia zoológica. El felino salvaje, Felis silvestris libica, ancestro directo del gato doméstico, estaba físicamente presente en la región desde tiempo inmemorial. Los huesos hallados en Jericó en estratos precerámicos, anteriores al año 6000 a.C., son la prueba incontrovertible. El animal existía, recorría el paisaje de Palestina y de la región circundante, se acercaba a los asentamientos humanos atraído por los depósitos de cereales y la concentración de roedores. Su presencia física en la región, por tanto, nunca ha estado en discusión. Lo que faltaba no era el animal, sino su reconocimiento cultural. El gato salvaje era lo que en zoología se define un animal comensal. Compartía el espacio del hombre sin estar integrado en su universo simbólico, económico o religioso. No tenía un nombre propio en los textos, no tenía una función reconocida en el sistema de valores de la comunidad, no era ni sagrado ni impuro, ni útil ni peligroso en medida tal como para requerir atención literaria. Era simplemente irrelevante, y en una cultura literaria que anotaba y nombraba todo aquello que tenía significado, la irrelevancia equivale a la inexistencia. Esta distinción es crucial. La comparación con el perro la hace inmediatamente evidente. El perro aparece decenas de veces en la Biblia hebrea, casi siempre en sentido negativo o neutro, como animal callejero, impuro, asociado a la muerte y a la degradación. No es que los perros fuesen más numerosos que los gatos salvajes en el paisaje palestino, es que el perro tenía un papel en la vida humana, como guardián del rebaño, basurero de los asentamientos, animal del umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y el gato salvaje no. La invisibilidad literaria del gato es, por tanto, un dato cultural, no naturalístico. Registra no la realidad zoológica, sino la estructura de los valores de una civilización. Los félidos en la Biblia,
los grandes depredadores y el pequeño ausente. Es importante precisar de inmediato que la Biblia hebrea no ignora a los félidos en cuanto tales. Al contrario, los grandes depredadores de la familia de los félidos aparecen con cierta frecuencia en sus páginas, investidos de una poderosa carga simbólica que justifica plenamente su presencia en los textos. El león, denominado en hebreo bíblico Arie, el leopardo, llamado Namer, el cachorro de león, designado como Gur Arie, y la leona, Laví, pueblan textos poéticos, proféticos y sapienciales, donde encarnan la fuerza, la realeza, el terror divino y la potencia indomable. La bendición de Jacob sobre Judá en el Génesis, capítulo 49 versículo 9, compara al patriarca con un león en reposo, con las palabras, cachorro de león es Judá, imagen que retornará como título mesiánico en la tradición apocalíptica. El profeta Amós, en el capítulo 3 versículo 8, evoca el rugido leonino como metáfora insoeslayable de la palabra de Dios. El león ruge, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Jeremías, en el capítulo 5 versículo 6, y Oseas, en el capítulo 13 versículos 7 y 8, utilizan el león y el leopardo como símbolos del castigo divino que se abate sobre el Israel infiel. Job, en el capítulo 10 versículo 16, compara a Dios mismo con un león que caza al hombre. En el Cantar de los Cantares, capítulo 4 versículo 8, aparecen los montes de los leopardos como paisaje de peligro y seducción. Todos estos grandes félidos estaban presentes en el paisaje del cercano oriente del período bíblico. El león sobrevivió en Palestina hasta la época medieval, y respondían a exigencias retóricas y teológicas bien precisas: la grandiosidad, la violencia sobrenatural, el terror sagrado. El gato doméstico, animal discreto y silencioso del hogar, no tenía nada de este peso simbólico. El contraste entre la magnificencia del león y la invisibilidad del pequeño felino doméstico no es casual. Refleja fielmente la jerarquía de los valores culturales de una civilización pastoral y monoteísta en la que solo aquello que tenía un papel económico, simbólico o religioso merecía ser nombrado y transmitido por escrito. Las razones históricas y arqueológicas de la ausencia. Los estudiosos de historia bíblica y de arqueología del cercano Oriente Antiguo coinciden en considerar que el gato doméstico no formaba parte del tejido de la vida cotidiana israelita durante la Edad del Bronce y del Hierro, es decir, en el período correspondiente a la formación y redacción de los textos bíblicos, aproximadamente hasta el año 586 a.C., fecha de la destrucción del primer templo y del inicio del exilio babilónico. Las evidencias materiales confirman esta lectura de manera convincente. Los huesos de felino hallados en yacimientos palestinos del período bíblico pertenecen casi invariablemente a gatos salvajes o comensales, no a individuos propiamente domesticados. La domesticación del gato, que no consiste en el simple acercamiento del animal al hombre, sino en su integración consciente en el entorno doméstico como animal de compañía o de trabajo, es un proceso que se llevó a cabo en primer lugar en Egipto, y solo posteriormente se difundió en las demás regiones del Mediterráneo y del cercano Oriente. Los escasos huesos de gato doméstico hallados en contextos habitacionales de Palestina para el período bíblico están casi invariablemente asociados a influencias egipcias o fenicias. Se encuentran en puertos comerciales, en ciudades costeras con fuertes contactos con el mundo egeo y egipcio, no en los pueblos agrícolas del interior donde se desarrolló la mayor parte de la historia de Israel tal como la narra la Biblia. Un dato significativo, obtenido de recientes investigaciones zooarqueológicas, concierne a la cronología de la introducción del gato doméstico en Palestina. Según los estudios disponibles,
los gatos domésticos comenzaron a ser introducidos en las ciudades israelitas únicamente a través de los contingentes militares egipcios acantonados en la región durante el segundo milenio antes de Cristo, es decir, a través de un canal que los israelitas percibían como directamente conectado con la cultura egipcia, con todo su bagaje religioso e idolátrico. Este origen egipcio del gato doméstico en la región es un elemento de gran relevancia para comprender la posterior actitud cultural israelita hacia el animal. La dimensión religiosa. El tabú egipcio. La razón más profunda y más poderosa de la ausencia del gato en la cultura israelita del período bíblico es de naturaleza religiosa, y se comprende plenamente solo a la luz de la relación tormentada y fundamental que Israel mantenía con Egipto. Algunos estudiosos han avanzado explícitamente la hipótesis de que en torno al gato se habría formado, en la cultura israelita, una especie de tabú ligado a su sacralidad en el culto egipcio, hipótesis que está históricamente fundada y resulta difícilmente refutable. El gato era, en el Egipto faraónico, un animal sagrado por excelencia. La diosa Bastet, originariamente leona, luego progresivamente asimilada al gato doméstico a partir del primer milenio antes de Cristo, era una de las divinidades más populares y más veneradas de todo el panteón egipcio. Su culto tenía el centro principal en la ciudad de Bubastis, en el delta del Nilo, y se caracterizaba por fiestas elaboradas, procesiones, ofrendas votivas y, sobre todo, por la práctica de la momificación de los gatos sagrados, cuyos restos eran enterrados en necrópolis especialmente construidas. Decenas de miles de momias de gato han sido halladas por los arqueólogos en yacimientos egipcios, testimonio material elocuente de la pervasividad e intensidad de este culto. El faraón Osorcón II de la 22ª dinastía, que reinó aproximadamente entre los años 874 y 850 a.C. y fue contemporáneo del período monárquico israelita, mantenía incluso un gato blanco dentro de un templo especialmente construido, atribuyéndole poderes sobrenaturales. Para una cultura monoteísta como la israelita, que se definía en oposición a las prácticas religiosas de los pueblos circundantes, y en primer lugar de Egipto, lugar de la esclavitud y de la idolatría por excelencia, el gato no podía sino traer consigo un aura de contaminación. Tenerlo en casa, atribuirle importancia, incluso tan solo mencionarlo con tonos positivos habría corrido el riesgo de evocar el universo cultural egipcio. La Torá insiste repetidamente en la necesidad de no imitar las prácticas religiosas de los pueblos vecinos. En el libro del Levítico, capítulo 18 versículo 3, se lee: «No haréis como se hace en la tierra de Egipto, donde habéis morado». En el Deuteronomio, capítulo 12 versículo 4, se ordena no adorar al Señor, como estas naciones adoran a sus dioses. En este contexto, la exclusión del gato del horizonte cultural israelita aparece como una elección identitaria profundamente coherente con todo el proyecto teológico de la literatura bíblica, aunque no necesariamente deliberada en cada una de sus manifestaciones concretas. La dimensión económica. Un animal sin papel. A completar el cuadro se añade una consideración de orden práctico y económico que no debe subestimarse. La economía israelita del período bíblico era esencialmente agropastoral, fundada en el cultivo de cereales y en la ganadería. Los animales que entraban en el universo cultural y literario de esta civilización eran, casi sin excepción, aquellos con una función productiva directa y reconocible en el sistema económico. La oveja proporcionaba lana y carne, la cabra leche y queso, el buey y el novillo eran indispensables para el arado y el transporte de las cosechas, el asno era la bestia de carga por excelencia, el perro desempeñaba el fundamental papel de guardián del rebaño y de la propiedad. Incluso los animales citados en sentido negativo o metafórico, como el cerdo,
el asno salvaje o el zorro, tenían de todos modos una presencia real y reconocible en la experiencia cotidiana de los israelitas. El gato, en este sistema, no tenía un papel definido. Aunque era potencialmente útil para el control de los roedores en las despensas y en los graneros, una función que habría podido justificar su presencia en la economía agrícola, no estaba integrado en el sistema de valores económicos y simbólicos de la sociedad israelita del período bíblico. Su domesticación y su utilización sistemática como cazador de roedores pertenecen a una fase histórica posterior, y se difundieron en Palestina solo a través de contactos con culturas externas. Al no tener un papel, no tenía razón de ser nombrado. Los términos oscuros de los profetas, Iyim, Chiyim y los gatos salvajes. Un capítulo aparte, de gran complejidad filológica, concierne a algunos términos oscuros que aparecen en los libros proféticos en contextos de desolación y ruina, y que algunos exegetas han intentado identificar con el gato salvaje. En el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 22, describiendo la futura destrucción de Babilonia, el profeta escribe en hebreo usando el término YIM, cuya traducción exacta permanece incierta. Las versiones modernas lo rinden generalmente como chacales o criaturas ululantes, pero la tradición exegética hebrea medieval ha propuesto identificaciones diversas. El Targum de Jonathan ben Uziel, la traducción y paráfrasis aramea de los profetas, compuesta probablemente en los siglos I y II de la era cristiana, rinde YIM con el término arameo chatulin, que significa gatos salvajes. Rashi, el gran exegeta medieval que vivió entre los años 1040 y 1105 de la era cristiana, comenta el mismo versículo afirmando que habitarán gatos salvajes en sus palacios, siguiendo la traducción targúmica. Lo mismo ocurre en Isaías, capítulo 34 versículo 14, donde la expresión referida a los chiyim que se encuentran con los YIM es rendida por Jonathan con la imagen de gatos que se enfrentan en ese lugar. También en este caso Rashi retoma la traducción del Targum. Estos pasajes son de gran interés para la historia de la recepción bíblica, pero deben leerse con cautela. El hecho de que el Targum y Rashi utilicen el término gatos para rendir términos hebreos oscuros no implica que el texto bíblico original se refiriese a gatos, revela más bien cómo, para un lector arameo del siglo I o II o para un exegeta medieval, el gato salvaje era la criatura de la desolación por excelencia, el animal que mejor evocaba el abandono y la ruina de una ciudad antaño floreciente. Es un documento precioso de la historia de la interpretación bíblica, no una ocurrencia del gato en el texto canónico original. Baruch, capítulo 6 versículo 21. La única excepción, polémica y teológicamente densa. Una sola ocurrencia en la literatura bíblica y parabíblica menciona explícitamente al gato, y merece ser citada en su texto preciso y analizada con la atención que merece. En el libro de Baruch, capítulo 6 versículo 21, conocido también como Carta de Jeremías, un texto deuterocanónico que forma parte del canon católico y ortodoxo pero no del hebreo rabínico, se lee: sobre su cuerpo y sobre su cabeza se posan murciélagos, golondrinas y otras aves, y también los gatos. De aquí podéis conocer que no son dioses. El pasaje pertenece a una larga requisitoria polémica contra el culto de los ídolos paganos. El gato aparece en él con un papel del todo peculiar y de extraordinaria eficacia retórica. No como animal doméstico útil, no como símbolo de virtud o de peligro, sino como prueba viva e irrefutable de la impotencia de las supuestas divinidades extranjeras. El razonamiento es cortante en su sencillez. Si incluso los gatos caminan sin perturbarse sobre el cuerpo y la cabeza de las estatuas divinas,
frotándose, instalándose, durmiendo sobre las cabezas de los ídolos sin el menor temor reverencial. Es evidente que esos dioses no poseen ningún poder real. El animal es elegido con calculada precisión. El gato no reconoce jerarquías, sube donde quiere, no se deja intimidar por nada ni por nadie. Esta su naturaleza, que el lector antiguo conocía bien por experiencia cotidiana, es transformada por el autor en argumento teológico de gran fuerza contra el politeísmo pagano. Se trata de una cita no descriptiva sino polémica y satírica, en la que el gato es instrumento retórico al servicio del monoteísmo israelita. Su presencia en este texto revela algo históricamente importante. El autor de Baruch podía apoyarse en esta imagen como en algo inmediatamente comprensible para su lector. Ello implica que en el momento de la redacción del texto, datable con buena probabilidad en los siglos II y I a.C., en ambiente helenístico, el gato era ya suficientemente familiar en la experiencia cotidiana como para poder funcionar como término de comparación eficaz y universalmente reconocible. Esta cita se sitúa, por tanto, exactamente en el punto de transición entre la invisibilidad bíblica clásica del gato y su progresiva integración en la vida cotidiana hebrea del período helenístico romano. Es significativo, además, que incluso en esta única ocurrencia el gato no aparezca como sujeto positivo. No es amado, no es útil, no es admirado. Es simplemente insolente hacia la autoridad divina ajena. Y esta insolencia se convierte, paradójicamente, en el instrumento de la polémica monoteísta. El gato entra en la Biblia como argumento contra los dioses extranjeros, no como personaje del mundo israelita. No podría haber manera más coherente con toda la tradición bíblica de hacer aparecer, por primera y única vez, a este animal tan largamente ignorado. El texto de Baruch, redactado probablemente en griego y no en hebreo, no forma parte del canon estricto de la Biblia hebrea rabínica. El judaísmo fariseo y luego rabínico lo excluye de los textos autorizados, lo que explica por qué la tradición talmúdica posterior no lo cita jamás como precedente o autoridad en la discusión sobre el gato. Era un texto periférico respecto al canon hebreo, central en cambio para las tradiciones cristianas que recibieron los deuterocanónicos como parte integrante de las Escrituras. El gato en la clasificación rabínica de la pureza. Aunque el gato no aparece en el Tanaj, la tradición rabínica más antigua, la de la Misná y la Tosefta, redactadas entre los siglos II y III de la era cristiana, se vio en la necesidad de clasificarlo dentro de la gran taxonomía de las especies animales puras e impuras elaborada a partir del texto bíblico. La Tosefta, en el tratado Bechorot, contiene la primera mención del término chatul en hebreo misnaico rabínico en un contexto de zoología práctica y jurídica, donde se afirma que el gato gestiona el embarazo durante 52 días. Se trata de un dato de observación zoológica concreta. La duración de la gestación felina es efectivamente de unos 65 días, un valor no lejano al indicado por los rabinos si se considera la variabilidad de las observaciones antiguas, insertado en un contexto de discusión sobre las características de los animales domésticos. El gato fue incluido por los sabios en la lista de las especies impuras, denominadas en hebreo tame con acento agudo, en aplicación del principio bíblico general enunciado en el libro del Levítico, capítulo 11 versículo 27, que declara impuro todo lo que camina sobre sus palmas, es decir, todos los cuadrúpedos que no caminan sobre pezuñas. Esta clasificación, aunque no comporta consecuencias prácticas en la vida cotidiana dado que el gato no es un animal que se come ni que se sacrifica, insertó formalmente al felino en el sistema categorial de la halacha, atribuyéndole por primera vez una identidad jurídica en la tradición hebrea. Hacia el Talmud, el momento de la transición.
El conjunto de las consideraciones desarrolladas permite trazar con razonable precisión la línea de demarcación entre el período de la invisibilidad y el de la integración. Hasta el final del período bíblico clásico, aproximadamente el siglo VI a.C., el gato doméstico estaba ausente tanto de la realidad material de la vida israelita como de su literatura. Estaba presente en el paisaje como animal salvaje o comensal, pero sin nombre, sin papel y sin reconocimiento cultural. El tabú egipcio hacía ulteriormente improbable cualquier valoración positiva del animal. El período helenístico, a partir de la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C., marcó el inicio de una transformación profunda. La difusión del gato doméstico en toda la cuenca del Mediterráneo, favorecida por los intercambios comerciales y los movimientos militares, puso al animal en contacto con las comunidades hebreas de la diáspora babilónica, egipcia y siro-palestina. El texto de Baruch, datable en los siglos II y I a.C., documenta esta transición. El gato es ya suficientemente familiar como para poder ser utilizado en una metáfora eficaz, pero todavía no suficientemente integrado como para tener un nombre propio en la literatura hebrea. Será el Talmud babilónico, producto de las comunidades hebreas de la diáspora mesopotamia entre los siglos III y VI de la era cristiana, el que complete esta integración, introduciendo al gato como personaje de pleno derecho en la vida cotidiana, en la casuística jurídica, en la reflexión moral e incluso en la oniromancia. Pero esta es la historia que pertenece a los ensayos posteriores de esta serie. Conclusión. El significado cultural de una ausencia. La ausencia del gato doméstico en la Biblia hebrea no es, por tanto, una omisión accidental ni un vacío que llenar con especulaciones. Es el producto convergente y coherente de una pluralidad de factores que se refuerzan mutuamente. La limitada difusión histórica del gato doméstico entre los israelitas del período bíblico, la escasa presencia arqueológica del animal en contextos israelitas específicos, el tabú religioso conectado a la sacralidad del gato en el culto egipcio de Bastet, la falta de un papel económico reconocible en el sistema agropastoral israelita, y la estructura general de una cultura literaria que nombraba solamente aquello que tenía significado. La única excepción, el pasaje del libro de Baruch, capítulo 6, versículo 21, confirma la regla a través de su propia naturaleza. El gato aparece en él no como protagonista positivo del mundo israelita, sino como instrumento polémico contra la idolatría ajena, elegido precisamente por su irreverente e universalmente conocida indiferencia hacia cualquier forma de autoridad. Los ecos en los textos proféticos a través del filtro del Targum y de Rashi documentan en cambio la fase posterior, la de la interpretación medieval, que proyecta sobre el texto bíblico la familiaridad con el gato típica de una época mucho más tardía. Este silencio bíblico, leído en la justa perspectiva histórica y cultural, es un documento de gran valor para la comprensión de la civilización israelita antigua. Nos dice dónde pasaban los límites de su identidad, qué animales formaban parte de su mundo simbólico y cuáles quedaban fuera, y en qué medida las elecciones culturales de un pueblo pueden reflejarse incluso en el pequeño detalle de la ausencia de un nombre animal en un corpus literario. La historia del gato en la tradición hebrea comienza, paradójicamente, con la nada. Y la nada, en historia cultural, es siempre la cosa más interesante que explicar.